Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. A la última lección del día, pero asimismo también a la lección número 6, en la cual terminaremos en este día, hermanos, en este momento, el estudio precisamente, hermanos, de la epístola a los Efesios. Gracias, hermanos, a todos ustedes por su atención, que Dios, hermanos, ha permitido que de antemano, hermanos, podamos nosotros tener en este día, y asimismo también pues que nuestro Dios, hermanos, nos da la bendita voluntad de poder estar aquí. Vamos, hermanos, al capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Veamos de la misma manera que lo anterior, hermanos, el bosquejo general de lo que encontraremos en el capítulo 6. Seguimos hablando acerca de conducta, hermanos. Lo primero que encontraremos del verso 1 al 9 es conducta en el hogar bajo la cobertura del Señor. Note, conducta en el hogar bajo la cobertura del Señor. Del verso 1 al verso 3 encontraremos consejos de Pablo hacia los hijos. En el verso 4 encontraremos consejos finales hacia los padres. Y del verso 5 al 9, hermanos, encontraremos consejos para el trabajador. Asimismo también, en el capítulo mismo, en el versículo 10 al 20, encontraremos toda la armadura de Dios. Y finalizaremos con la salutación final, hermanos, que hace el apóstol Pablo a los hermanos de la ciudad de Éfeso. Muy bien, hermanos, pues entonces demos paso más bien a la primera parte de este capítulo 6 respecto a la conducta en el hogar bajo la cobertura del Señor, del verso 1 al 9, pero en especial en este momento hablaremos de los consejos hacia los hijos que el apóstol Pablo hace del versículo 1 al versículo número 3. Pablo inicia el capítulo 6, hermanos, dando continuidad a lo dicho con anterioridad. En el capítulo 5 ya habló, hermanos, de antemano de la conducta de los padres, del marido hacia la esposa y de la esposa hacia el marido. Pero ahora, hermanos, ¿cómo deben los hijos obedecer a los padres? Porque recuerden que dijimos que uno de los problemas que hay en la actualidad, hermanos, ante la sociedad, es que los hijos quieren o pretenden ser, hermanos, los que mandan en el hogar, los que dirigen el hogar. Porque ahora los derechos humanos les han dicho, hermanos, que ellos tienen gran derecho y que el Código Civil de cada estado les protege, hermanos, para no ser supuestamente golpeados por los padres. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice, instruye en su camino al niño, hermanos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la instrucción, hermanos, también incluye por ahí la disciplina, hermanos. Y la disciplina es en ocasiones muy dura. Entonces, ¿cómo deben los hijos obedecer a los padres? ¿Cómo debemos nosotros como hijos obedecer a nuestros padres? La clave está en la palabra en el Señor, hermano. En el Señor. Esa palabra que significa como lo manda el Señor. Los hijos deben de obedecer según lo ha ordenado y lo ha mandado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo ha mandado? Bajo una actitud de obediencia, hermanos, la cual expresa sumamente una actitud sumisa y sujeta de quien se encuentra debajo de.
O sea, bajo la cobertura de. En este caso, los hijos nos encontramos o se encuentran debajo de la cobertura de papá, hermanos. Cuando aún todavía viven, hermanos, en el hogar, cuando aún todavía son parte de la familia, que aún todavía no han hecho su familia, ellos están bajo la cobertura, o nosotros estamos bajo la cobertura de nuestros padres. Los hijos, hermanos, los hijos deben honrar a los padres, dice la Escritura en Efesios capítulo 6. Asimismo, en Éxodo capítulo 20, hermanos, versículo 12, es de donde de antemano el apóstol Pablo ha extraído esta parte, hermanos, de la Escritura, de Éxodo capítulo 20, verso 12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué, hermanos? Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Y miren la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué obedecer a los padres? ¿Para qué o por qué? Lo primero que vemos en ellos, hermanos, es la palabra honrar, la cual viene del término griego, hermanos, timao, la cual significa respetar, apreciar, gastar. Apreciar, hermanos, ver la manera en cómo ellos desgastaron su vida en nosotros, en cómo de antemano ahora nosotros nos vamos a desgastar en ellos, pero también los vamos a respetar. ¿Con qué fin? Que tus días sean prolongados, hermanos. Que tus días sean prolongados. Y luego también el apóstol Pablo nos dice respecto a los mandamientos o ordenanzas hacia los hijos, porque es el primer mandamiento el cual tiene promesa, hermanos. Es el primer mandamiento que tiene promesa. Y nos hacemos la pregunta, hermanos, ¿cuál es esa promesa? Bueno, nuestros días serán prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así nos lo está diciendo, hermanos, desde el libro del Éxodo hasta lo que el apóstol Pablo, hermano, nos está enseñando hoy en el capítulo 6. Ciertamente, hermanos, la obediencia ha sido siempre un acto muy importante para la persona creyente en Dios, ya que desde la antigüedad un hijo rebelde, un hijo contumaz, era una vergüenza para una familia, hermano. Y el mandamiento era sacarlo del campamento, y ese hijo rebelde, hermanos, y contumaz tenía que ser lapidado. Sí, hermano, es un castigo muy fuerte que de antemano se le imponía aquella rebeldía del hijo, hermanos. Hoy la excusa es de que los hijos están en la etapa de la pubertad y se encuentran, hermanos, en el momento en el que están con dificultades hormonales y comienzan a tener cambios en sus cuerpos, y por ahí empieza a haber cambios de humor y todo eso. Bueno, ciertamente, hermanos, eso no existía, no había conocimiento, o no se decía o no se llamaba respecto a eso, hermano. Sino que de antemano en ello vemos, hermanos, que tanto en el libro del Éxodo, en el libro de la ley, como también en lo que el apóstol Pablo está recordando, nos damos cuenta, hermanos, que ciertamente sí es una gran promesa. El proverbista en el capítulo 1, verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente el mandamiento, hermanos, el primer mandamiento que tiene promesa es que si nosotros obedecemos en el Señor, está hablando de personas que están en Cristo, familias en Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos, nuestros hijos, su vida va a ser prolongada, porque vivirán en quietud, hermano, vivirán bajo ordenanzas, vivirán, hermano, bajo mandamientos. Y todo aquel que vive bajo esto, hermanos, ciertamente sus días serán más alargados. No con eso quiero decir, hermanos, que tenemos garantizada una vida de 100 años. Pero note todos los jóvenes hoy, hermanos, que han desobedecido a los mandamientos de sus padres, ¿dónde se encuentran? Se encuentran, hermano, en las drogas. Se encuentran, hermanos, por ahí sirviendo a la maña, ¿verdad? La gente esta que anda haciendo cosas por las ciudades. Y ciertamente todo este tipo de jóvenes, como han desobedecido a los mandamientos de los padres, hermanos, y a las ordenanzas, estas personas terminan su vida muy joven, hermanos. A quienes se meten en las drogas. Jóvenes, hermanos, jovencitos. Hace algunos años participábamos, hermanos, en un centro de rehabilitación para personas con estas adicciones al alcohol y a las drogas. Y a mí me sorprendió mucho ver un niño de 11 años ya internado ahí, hermanos, con problemas de drogas.
Un niño de 11 años ya con problemas de drogas, y una ocasión yo lo aparté, hermanos, y le dije, oye, yo quiero hablar contigo, quiero preguntarte, ¿qué te orilló? ¿Qué te orilló a drogarte? No, pues, ¿sabe qué, hermano? Pues es que la verdad, yo siempre he sido desde muy más niño, ¿verdad? Todavía he sido muy rebelde y he desobedecido a mis papás, me salía de la casa. Entonces, ciertamente, hermanos, la palabra de Dios no miente. Que aquella persona que no obedece, no respeta a sus padres, su vida va a terminar trágica, hermanos. Va a terminar trágica. Imagínense un niño de 11 años, ya totalmente su cuerpo lleno de químico, hermano, lleno de crack, lleno de cocaína. Entonces está un cuerpo ya que no va a llegar ni siquiera a los 30, 40 años. ¿Por qué, hermano? Porque está lleno de químicos. ¿Por qué? Porque la persona va a necesitar conseguir para la droga, hermanos, y va a necesitar robar. Y tarde que temprano, una de dos, o termina en la cárcel o termina muerto, hermano. Entonces, ciertamente este mandamiento con promesa es que la persona que oye, según el proverbista también, que oye la instrucción del padre, pero que también hace caso a las enseñanzas de la madre, hermanos, los dos, padre y madre, somos responsables ¿de qué? De la educación de los hijos. Hay ocasiones que los hermanos vienen enojados con el predicador y le dicen, hermano, es que mis hijos en la clase de niños, en la clase de jóvenes no les han enseñado estas cosas. Y yo lo que les digo, hermanos, aquí en la iglesia venimos a estudiar las escrituras. En la casa se enseñan valores. Allá en la escuela les enseñan matemáticas, física, química, hermanos. Aquí en la escuela no les vamos a enseñar o no les van a enseñar conducta, hermanos. Porque a veces los padres se molestan. El por qué sus hijos son rebeldes, el por qué, oye, espérame, pues la rebeldía la encontraste en la casa. Porque ciertamente, hermanos, nosotros los padres somos los responsables de educar a nuestros hijos de esta manera. Y más nosotros como cristianos. De inculcarles, de enseñarles, hermanos, el temor a Dios, la instrucción de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y las mamás también tienen esa bendición, hermanos, y esa labor de enseñar a los hijos. Qué triste es ver, hermanos, matrimonios rotos, quebrados, a la cual el hombre le deja la responsabilidad simplemente a la mujer. Órale, pues tú ya no quisiste nada conmigo, pues ahora tú te haces cargo de los niños en todo el ámbito, hermano. En el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito espiritual, y tú te haces cargo de ellos de todo. No, la palabra de Dios, hermanos, nos manda, nos exige, nos exhorta. Es un mandamiento para nosotros, ambos padres, padre y madre, para que nosotros instruyamos a los hijos, pero que también el mandamiento para ellos es obediencia, hermanos. Pero sabe una cosa, amado hermano, ¿cómo podrán nuestros hijos ser obedientes cuando nosotros no obedecemos a vuestro Padre que está en los cielos? ¿Se da cuenta? El ejemplo somos nosotros, ¿o no? Por ejemplo, si usted, hermano, es arquitecto, a alguien de sus hijos, si tiene más de dos, yo le aseguro que seguirá sus pasos, ¿o no es así? Buscará la arquitectura. Si alguien de sus hijos, si alguien de los que estamos aquí, hermanos, somos obreros o electricistas o albañiles, alguien de nuestros hijos va a seguir ese camino, ¿verdad que sí? Porque están viendo nuestro ejemplo, hermano, están viendo lo que hacemos. Entonces, si nuestros hijos miran en nosotros que desobedecemos a los mandamientos de Dios, sinceramente, hermanos, ¿podrían nosotros exigirle a nuestros hijos obediencia? No. Porque se predica con el ejemplo, hermanos. Recuerdo las frases de un predicador muy antiguo que decía: jóvenes, prediquen lo que practican y practiquen lo que predican. Ahora, no es solamente a los predicadores, hermano, es a todos. ¿Cómo poder exigirle yo a mi hijo que obedezca a mamá y a papá cuando yo no le obedezco a los mandamientos de Dios, hermano? Entonces, es una exhortación de parte de Pablo para con todos nosotros, hermanos, para que tomemos conciencia de ellos. Somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Ahora también el apóstol Pablo, hermanos, da consejos hacia los padres en el versículo 4. Continúa dándoles consejos.
Ahora, no podemos decir y señalar a Pablo tampoco, hermanos, como ahora, ¿verdad? Que ciertamente, ¿cómo podremos invitar a un joven? Y es un error, hermanos, que estamos cometiendo las iglesias también, el invitar a jóvenes a dar clases de matrimonios cuando no están casados, hermano. ¿Cómo podrá alguien enseñarnos de matrimonios cuando él no está casado? En el caso de Pablo, hermanos, aunque él no estaba casado, recuerde, él estaba inspirado por el Espíritu Santo. Él tenía la inspiración directa de Dios. Nosotros no. Entonces, para que podamos nosotros discernir y diseñar un tema, la persona tiene que tener experiencia, hermanos, ciertamente en el ámbito del tema. ¿Verdad? Entonces, uno de los consejos que nos da el apóstol Padre, hermanos, hacia nosotros, lo tenemos en el versículo 4, hermanos, y nos dice: no provoques a ira a nuestros hijos. Y los hijos que son bien agusadillos, hermano, te citan la Biblia y te dicen: ya ves, mamá, no me hagas enojar. No, déjame el PlayStation todo el día y la computadora. Espérame. Si tú, hermana, tienes sabiduría y conocimiento de lo que la palabra de Dios dice, le podrás contestar a él. No, mamá, pero mira, papá, y dice, no, regrésame mi teléfono, ¿verdad? De la manzanita mordida. ¿Por qué? Porque dice ahí: no me provoques a ira. Bueno, vamos a ver, hermanos, qué significa esto. Mire cómo se encuentra el niño, bien enojado, ¿verdad? Está enojado porque le quitaron el celular. Enojadísimo, hermano. Ahora hasta los bebés, cuando les quitas el celular, hasta hacen berrinche, hermano. Berrinche, ¿verdad? Le digo, sácalo para afuera y dale con el cinto. No, hermano, porque luego vienen derechos humanos. Pues que vengan derechos humanos, porque aquí está la palabra de Dios, la que nos manda a corregir a nuestros hijos. ¿De qué manera? Bueno, Pablo nos dice: no lo provoques a ira. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pablo detalló este principio, hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 21, diciendo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y dijo un hermano: ay, hermano, pues me quedé igual con la palabra exasperáis, ¿verdad? Entonces, ciertamente, ¿qué significa esto? ¿De qué manera, hermanos, de qué manera pueden los padres exasperar o poner a ira a los hijos y destruir un sentimiento de dedicación en sus corazones? ¿De qué manera? Aquí tenemos varios puntos, hermanos. Número 1, cuando los padres abusan de ellos física o psicológicamente. Sí, el niño llega, hermanos, a tu casa, o llega a la casa, hermanos, llega al hogar, y el niño pasa, hermanos, y viene con las calificaciones, y luego tú miras un 6.5. Y luego, eres un burro, tienes orejas de burro, y le empieza a pegarle, lo empiezas a insultar. Eso, hermanos, es llevar a los hijos a exasperar, hermanos. No, es que nunca aprendes, y luego saliste a tu papá, peor tantito, ¿verdad? Y el niño voltea y: mamá, pues yo qué culpa tengo, ¿verdad? Que esté feo como mi papá. Y ahí va el golpe, hermanos. Entonces vienen problemas de abusos físicos y psicológicos. Hermanos, recuerden que la palabra de Dios sí nos manda a que usemos la vara. Pero ¿por qué cree que en las sentaderas, hermanos, tenemos el ámbito acolchonado? Para que Dios, hermanos, Dios nos ha dado esas partes para que ahí nosotros seamos, ¿qué? Disciplinados. Pasa el niño, hermano, y le pellizca, ¿verdad? O le jala la oreja: es que eres un burro, y lo avientas, ¿verdad? Entonces le hacemos un daño psicológico y también un daño físico. Número 2, cuando los padres, hermanos, los descuidan por otros compromisos. Y eso se ve mucho, hermanos, en el área donde yo vivo, hermanos. Los padres se van a trabajar a las 5 de la mañana ambos y regresan a las 7, 8 de la noche, hermanos. Llegan a casa, el hijo le dice a la mamá: oye, mamá, tengo hambre, pues hazte de comer, yo vengo bien cansada, ya me voy a dormir. Oye, papá, ¿me puedes ayudar con la tarea de química o de física? No, mijo, yo ya vengo bien cansado y me voy a dormir. Eso significa, hermanos, lo que Pablo nos está dando a nosotros como padres, un consejo muy clave, hermanos. Que no descuidemos a nuestros hijos por otros compromisos. Cuando ha sido papá y mamá, cuando ya tenemos familia, hermanos, no podemos decir: ahorita venimos, hijos, vamos a ir con nuestros amigos. Oye, entonces, ¿para qué te casaste, verdad? No podemos hacer esto, hermanos. No podemos tener libertinaje en el hogar. Número 3, cuando los padres esperan demasiado de ellos, hermano. No esperemos mucho, no les exijas, hermano. Hay padres tan exigentes, hermanos, que les piden siempre 100. Yo quiero 100, hijo. Si no,
No eres Cervantes. Ay, pobre niño, hermano, está quemándolas. No puede. Hay niños en verdad que son igual que nosotros. Recuerda cuando tú estuviste en la escuela, hermano. Y voltea al hermano y dice, pues yo ni a la escuela fui. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a tus hijos? ¿Verdad? No podemos nosotros esperar demasiado de ellos. Yo le digo a mis muchachos, a mí me gustaría que alguno de ellos fueran abogados, hermanos, o licenciados, pero realmente eso es mi deseo. Yo no sé si ellos quieran estudiar leyes. Yo quise estudiar leyes, hermanos, pero bueno, estudié más bien la ley de Dios, ¿verdad? Que la ley terrenal. Porque tenía que aprenderme, hermanos, 150 artículos de memoria, pero acá me pusieron a estudiar 150 salmos, imagínense. Entonces, ciertamente no podemos esperar demasiado de nuestros hijos. Lo que nos den, no hay que exigirle más allá de lo que ellos no puedan darnos. Número 4, cuando los padres ponen sobre ellos una norma de desempeño como base de aceptación o de rechazo. Si tú esta norma, aquí vamos a poner esta norma, y el que no tenga esa norma, no podemos hacer normas mega estrictas, hermanos, porque nos convertimos como los judíos, como los sacerdotes, hermanos, que ataban cargas muy pesadas, pero ni siquiera ellos podían llevarlas a cabo. Entonces, no pongamos esas normas en las cuales vamos a decir, a ver, mijo, y más cuando yo tengo 4, les mencionaba, hermanos, tengo 2 niños y 2 niñas, las 2 niñas son gemelas, y no son ni siquiera iguales, y son gemelas, hermano. Sienten diferente, piensan diferente, aunque su físico es igual, son muy diferentes. No puedo exigirle que las 2 me traigan las mismas calificaciones. No puedo exigirles que las 2 sean igualitas, hermano, aunque son gemelas. Si tú me traes esa calificación, te acepto. Si tú no me traes, no te acepto. No lo podemos hacer, hermano. No podemos rechazar a nuestros hijos. Número 5, cuando los padres los obligan a aceptar sus propias metas e ideas. Hijo, tú vas a ser abogado. Vas a ser abogado. Porque a tu papá le gustan las leyes y a tu papá le gusta torearse con esos problemas. Tú vas a ser abogado. Y tú vas a ser abogado. Oye, papá, pero no me gusta. No sé, tú te vas a entrar a la facultad de leyes y ahí vas a entrar. No, hermanos, no podemos imponer nuestra voluntad en eso. Ellos tienen que decidir, nosotros tenemos que ayudarlos a sus decisiones, hermano, a sus decisiones propias, para que poco a poco se vayan formando como buenos hombres de Dios y como buenas mujeres de Dios. Número 6, cuando los padres no admiten sus errores, hermano. ¿Cómo es posible? No. Llega, ¿verdad?, la hermana y le dice al hermano, oye, hermano, quería decirte de tu hijo, ¿verdad?, que rasguñó a mi hija. No, mi hijo es incapaz. No, mi hijo no hace eso. Hay que aceptar, hermano, que también nuestros hijos tienen errores. Si nosotros como adultos tenemos errores, pues continuar nuestros hijos también tienen errores, hermano. Entonces, recuerde, amado hermano, eso es lo que significa la palabra en la que Pablo nos da como consejo, que no provoquemos a ira a nuestros hijos, ¿verdad? Así que, hermana, la próxima vez que tu hijo te cite esta escritura, ¿verdad?, porque lo estás llamando la atención, ¿verdad?, que te digan, mamá, acuérdate lo que dice la carta a los Efesios. Tú ya sabes, hermana, a lo que se refiere. Tú ya sabes, hermano, a lo que el apóstol Pablo nos estaba dando a entender. Y ahora tenemos que explicarle ciertamente a cada uno de ellos. Veamos lo siguiente, hermanos. Después de haber visto los consejos hacia los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque este es mandamiento con promesa. La promesa es que la vida de nosotros se alargará. Y asimismo hemos visto los consejos, hermanos, un último consejo que el apóstol Pablo dio hermanos, a todos y cada uno de los padres. Qué hermoso consejo, hermanos. Y ahora tenemos el consejo para los trabajadores. Y antes de continuar, hermanos, yo quisiera preguntarle, todos somos trabajadores, todos, hermanos, aunque algunos tengamos negocios o tengamos oficios, todos somos a alguien le trabajamos, ¿verdad? Todos somos trabajadores. Entonces, el apóstol Pablo nos da este consejo. Miren lo que dice en el verso 5 al 9. Esta versión, hermanos, es una versión muy completa. Se llama la palabra de Dios para todos. Si usted no la tiene, yo le animo a que la adquiera y la tenga por ahí, hermanos, en su biblioteca, porque esta versión nos abre mucho el panorama, porque usa un lenguaje actual y un lenguaje sencillo. Miren lo que dice del verso 5 al 9. Esclavos,
Todos sabemos que en aquel entonces la mayoría de los hermanos eran esclavos. Obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Y luego vienen conflictos, hermano. Yo no sé cómo va usted a trabajar a su labor, si va gozoso, si va alegre, si va contento, porque me ha tocado ver hermanos enojados de irse a trabajar. Vienen al servicio de la mañana, hermanos, al de la tarde, y luego les toca ir el domingo en la noche y están a la hora de terminar el servicio de la tarde, están enojados. Ay, hermanos, ¿qué voy a, otra vez? No, ya estoy bien cansado de ir a trabajar. Miren lo que dice la Escritura. Obedezcan ¿a quién? A sus amos aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando les están vigilando, sino como esclavos de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor, no importa si uno es esclavo o es libre. Ustedes amos, esos son los consejos ahora para los amos. Traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y trata a todos por igual. Ciertamente el consejo, hermanos, para el trabajador es, hermanos, que cuando nosotros vamos a laborar, estemos laborando en lo que estemos laborando, hagamos las cosas como para el Señor, hermanos. Allá en la ciudad de San Luis, hermanos, Potosí, tuve la oportunidad de laborar en una fundición como aquí. Fui mayordomo de Nacional de Cobre. Y yo me daba cuenta, hermanos, que cuando dejabas a las personas solas, sin supervisión, no hacían nada. Pero te veían llegar de lejos y todos se hacían como que trabajaban. Y una vez les dije una frase, yo traía a mi cargo a un gran número de personas y les dije, entre ellas muchachos, y les dije, jóvenes, es que lamentablemente aquí estamos haciendo como que trabajamos y por eso después el patrón hace como que nos paga, ¿verdad? Que ves el cheque y dices, ándale, mira tan poquito. ¿Por qué? Porque hacemos como que trabajamos, pues el patrón va a hacer como que nos paga, hermano. Entonces, ciertamente, esto es una conjugación, hermanos, de que vayamos gozosos, porque realmente también he oído hermanos quejarse de decir, por culpa de Adán trabajamos. Gloria a Dios, hermanos, porque de ahí sacamos para el sustento, ¿sí o no, hermanos? Para el alimento, para el abrigo, para el hogar, para compartirlo con el necesitado. De ahí, hermanos, podemos vivir una vida plena. De ahí podemos darnos nuestros gustos, hermanos. De ahí podemos ir a algún lugar, hermanos, por lo que trabajamos. Entonces, ciertamente, cuando vayas a tu trabajo, darle gracias a Dios, hermanos, porque tenemos trabajo. Hay países como en Venezuela, hermanos, que lo hay, pero el trabajo está exageradamente mal pagado, hermanos. Está mal pagado. Entonces, ciertamente, nosotros aquí en México siempre nos lo hemos pasado quejándonos. No, hermano, es que pagan poquito. Bueno, deberías de darte una vuelta, hermanos, a Venezuela para que realmente veas la situación en cómo está. Una situación tan terrorífica, hermanos, que una familia en Venezuela puede vivir, hermanos, bien si tú le envías $100 al mes. Imagínate la manera, hermanos. $100 al mes. Una familia de 6 personas pudiera vivir bien. El problema es que no hay comida. Entonces, démosle gracias a Dios porque tenemos trabajo. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A nosotros los obreros, a nosotros los trabajadores nos dice, oigan, cuando vayan, hagan las cosas como si estuviera el supervisor viéndolos ahí. No trabajen simplemente cuando estén viéndolos, porque realmente ¿quién es el que nos está observando, hermanos? A nosotros los cristianos. Dios. ¿Qué acaso no dijo eso el salmista, hermanos, David? ¿De dónde me esconderé de tu presencia, Señor? Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy allá, hermanos, allá donde están los de la NASA, ¿verdad? Allá afuera del mundo, ahí estás tú. Si me voy al cerro de la silla, dicen allá, ¿verdad? A lo más alto, ahí estás tú, Señor. No nos podemos esconder de la presencia de Dios, hermanos. Entonces, el consejo de Pablo para los trabajadores es, hagan las cosas como para el Señor. No las hagamos a regañadientes, hermano, sino que las hagamos
como para el Señor. Y el consejo para los amos, les está diciendo el apóstol que ahora no estén con amenazas. No trabajas, no te pago, no trabajas, no te pago. Y esto y aquello, te voy a correr, no hagas eso. Porque realmente, hermanos, hay cristianos también que tienen empresas o que tienen lugares donde dan trabajo, hermanos. Y démosle gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque Dios no está peleado con el dinero, hermanos, ni con las riquezas, sino que está peleado por aquellas personas que aman obtener las riquezas a como dé lugar. Gloria a Dios por hermanos que tienen fuente de empleo para otros. Pero a estos hermanos Pablo les llama y les dice: oigan, no estén amenazando a cada rato a sus trabajadores, ténganlos bien. Hace poco, hermanos, entrevistaron a un hombre que es de padres japoneses, pero él nació aquí en México y tiene empresas. Y él decía, hermanos, que el éxito de su empresa ha sido muy grande porque él, como dueño de una empresa, vive como japonés. A pesar de que él nació aquí en México, él vive como japonés. Y el hombre japonés decía: es que los mexicanos tienen todo para ser potencia. Nada más que hay una cosa que ni los altos ejecutivos han podido entender, ni tampoco el nivel obrero. Él decía: el primer paso para lograr que tengamos una empresa exitosa es la limpieza. La limpieza. Pero en México, decía él, hermanos, hablar de limpieza es castigo. No te portaste bien, vete a lavar los baños. A ver, hermanos, ¿quién no vino el domingo? Bueno, al hermano que no venga el domingo le va a tocar limpiar el aseo. Ya lo vemos como un castigo, hermanos, ¿verdad? Le dices al niño: a ver, ayer no obedeciste, ponte a lavar el patio y bañas al perro y juntas toda la suciedad que hay ahí. Ya lo vemos como un castigo. La limpieza es un castigo. Y él decía: nosotros en mis empresas, él dice, el japonés, el baño de los obreros es el mismo baño que utilizo yo. ¿Por qué? Porque a todos los baños de todos los trabajadores los tenemos limpios. La limpieza es el número 1 de los lugares. Imagínate, hermano, que una empresa que te otorgue estos beneficios, hermano, que tengas un lugar limpio, que tengas prestaciones las que son de ley, vas a trabajar a gusto. Bueno, ciertamente Pablo, hermano, es lo que le está diciendo a estos hombres, que Dios les ha bendecido, porque es Dios, hermano, el que ha bendecido a estas personalidades. Estamos hablando de que aquí en la carta eran hermanos en Cristo que tenían empresas, que tenían trabajos, hermano, para poder darle sostén a varias familias que ya eran parte del cuerpo de Cristo, pero que seguían siendo esclavos. Para dejar de ser esclavo, hermanos, en tiempos de la escritura, entre los años 40, 50 aproximadamente, el esclavo tenía que juntar el dinero para poder pagar su libertad. ¿Pero cuándo? Pues si no obtenía paga, hermanos, iba a ser muy difícil. Él solo no se podía redimir, al menos que el dueño de ese esclavo le dijera: te absuelvo, ¿verdad? Adelante, toma tu familia y vete, eres libre. Pero era raro, hermanos. Entonces ellos tenían que seguir trabajando. Imagínense, hermano, nosotros nos quejamos porque recibimos un pago. Ellos no recibían nada, hermanos, más que recibían el poco sustento de comida y el alojamiento, nada más. Nosotros recibimos sostén, hermano, o sea, economía, y recibimos a veces hasta un poco de prestaciones, hermano. Pues que te dan utilidades, que en fin de año te dan un fondo de ahorro y aguinaldo y etcétera. Bueno, démosle gloria y honra a Dios por ello, hermanos. Hagamos las cosas como para el Señor. Cuando nos toque hacer la limpieza del lugar de reunión, hermanos, hagamos las cosas con alegría, con gozo, ¿verdad? Porque estamos sirviendo a mi Dios. En el trabajo, hermanos, antes de que llegues a Él, cuando salgas de tu casa, pídele a Dios que te cuide, que te permita trabajar, hermanos, bien, que te permita salir de ese lugar con éxito. Y al final, hermanos, cuando termines tu jornada, dale gracias al Padre por ello. Y trabaja, hermanos, con ese arduo gozo, ¿verdad? Y verás que ese turno se te hará bien livianito, hermano. Se hace bien livianito, hermano. Porque imagínate, estás todo enojado y pateando las cosas por ahí. No, hermano, el turno así todo enojado. Llegas a la casa estresado. Llegas todo encorvado porque ya estás estresado. Y llegas molesto al hogar, hermanos. Entonces, cuando hacen las cosas como si fueran para el Señor, en todos los ámbitos generales, hermanos, las cosas se hacen
menos pesadas. Entonces, hemos hablado, hermanos, ciertamente de los consejos. Los consejos, hermanos, que se han dado, ¿para quién? Para los hijos, para los padres, y ahora también para los trabajadores y los patrones, ¿verdad? Los empleados y los empleadores. Ahora la epístola, hermanos, nos habla de un tema diferente. El apóstol Pablo, hermanos, aprovecho aquí para decirles esto. El apóstol Pablo era una persona, hermanos, que utilizaba un modo de escritura antiguo entre egipcio y grecorromano. Si se ha dado cuenta usted en las cartas y en todos sus escritos de él, como que de repente brinca así drásticamente de un tema a otro, ¿verdad? Acuérdese que la Biblia pues originalmente no está ni en versículos ni en capítulos. Pero aún así, ¿verdad? Parece que el apóstol Pablo de repente salta de un tema a otro. Bueno, porque esa era una costumbre, hermanos, tanto egipcia como grecorromana, para poder escribir. Así era el apóstol Pablo, porque él estaba letrado, hermanos, en esas universidades que le enseñaron ciertamente, pues a poder escribir, hermanos, o a redactar este tipo de cartas. Antes escribía él otras cosas, pues ahora escribe cartas para la iglesia en Éfeso. Y pues bueno, lo importante es que podemos entender, hermanos, cada una de las partes. Después de que nos da el consejo y termina, ¿verdad?, el apóstol Pablo de dar el consejo a los patrones, ahora nos habla, hermanos, de toda la armadura de Dios. En el griego, hermanos, en los soldados, todo este equipamiento eran conocidos como la panoplia. Todo esto, hermanos, lo que tenía equipamiento, ¿verdad?, el soldado romano. Tenemos el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, hermanos, la espada del Espíritu y el calzado de la paz del Evangelio. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña ahora, del versículo 10 al versículo 20. Veamos de manera rápida, hermanos, cada una de estas cosas. El cinturón de la verdad era la primera pieza, hermanos, de la armadura de un soldado del Imperio Romano. Era un cinturón de cuero o faja. Bueno, aquí en la diapositiva se ve un cinturón muy pequeño, hermanos, pero era del tamaño de una faja que utilizan las personas que cargan bultos pesados, ¿verdad? Entonces, este se ceñía, hermanos, por debajo. Esta era la ropa interior. Estaba justo en la ropa interior, hermanos. Era un cinturón de cuero o faja, la cual se ceñía alrededor de la cintura. Es interesante saber, hermanos, que antes de ceñir su cinturón, el soldado se vestía una túnica, la cual era llamada en latín subligar. Esta túnica de color blanca que usted ve aquí, hermanos, el soldado la portaba antes de ponerse el cinturón, ¿verdad? Y esa túnica en el latín es conocida como subligar. Este vestido podía ser blanco o rojo, hermanos, pero regularmente los soldados lo portaban color rojo. Medía desde el cuello hasta la mitad de los muslos y se ponía sobre la ropa interior, hermanos. Para el militar romano, esta túnica, hermanos, le recordaba que formaba parte del ejército conquistador. El ejército romano, hermanos, al portar esta prenda, a él, hermanos, era un recordatorio y un orgullo de saber a qué ejército servía, al ejército conquistador de Roma. A eso le recordaba, hermano. Un ejército victorioso y de gran autoridad. Para nosotros es la nueva vestimenta en Cristo, hermanos, la cual nos recuerda a qué milicia pertenecemos cada uno de nosotros. Según Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Entonces, hermano, esto estamos hablando del cinturón del soldado. Pero ¿cuál es el cinturón del cristiano? La Escritura nos dice el cinturón de la verdad. Y le preguntó Pilato, hermanos, a Cristo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ciertamente, hermanos, ya nos hemos dado cuenta de que nuestro adversario es muy astuto, ¿verdad que sí?
Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, hermanos, esperando a ver quién se descuida para devorárselo. Está maquinando, hermanos, porque él es el maquinador y el engañador. La única manera que podemos derrotarlo, hermanos, es con la verdad. Es la única manera. La verdad expone las mentiras del enemigo, hermanos. Por eso por ahí dice el común dicho, ¿verdad? La verdad no peca, pero cómo incomoda. La fuente de esta verdad, ¿cuál es, hermano? Es las Sagradas Escrituras. La fuente de la verdad es la Biblia, hermanos. En Juan capítulo 17, verso 17, Jesús estaba orando diciéndolo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la única manera, hermanos, en cómo podemos derrotar al enemigo, con la verdad. De lo contrario, no podremos derrotarlo. Número 2, tenemos la coraza de justicia, hermanos. Ahí está una coraza del ejército romano, hermanos. Están hermosísimas estas corazas, ¿verdad? Esta era la armadura, hermanos, de metal que cubría los órganos vitales, los cuales eran el corazón y los pulmones. Cubría desde el cuello, hermanos, hasta debajo de la cintura. Estaba formada de 2 partes, una para la parte delantera y otra para la parte trasera. Ningún soldado, hermanos, de antemano iría a la batalla sin su coraza. La coraza, hermanos, del soldado cristiano, ¿cuál es? Es la justicia. Entonces ya tenemos la verdad. La verdad es fundamental, hermanos. Ceñir la verdad, ponerla bien puesta la verdad. Ahora es necesario de cubrir, hermanos, con justicia, ¿qué? Los órganos vitales, el corazón, los pulmones, hermanos. Y no solamente es la justicia del cristiano en Cristo, hermanos. Vea lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Y note que ahí, hermanos, está también la justicia práctica de una vida pura, hermanos. Una vida pura. Entonces, la coraza de justicia, hermanos, que porta el soldado cristiano, es para protección, hermanos, de los órganos vitales, para que ningún dardo del maligno pueda atravesar hasta tu corazón, hermano. Porque una vez que Satanás, hermanos, se ha entronizado en el corazón de nosotros, va a ser muy fácil que la falsa doctrina entre aquí, hermano. Una vez que Satanás haya hecho que ese dardo haya entrado al corazón, ha hecho una herida mortal en ti y en mí, hermanos. Porque ciertamente, hermanos, esta coraza de justicia se deja llevar, hermanos, por la justicia de Cristo, por darle a cada quien lo que merece. Y esta justicia práctica, hermanos, nos hace entender, nos hace ver, según Efesios 4:24, que aquella persona, soldado de Cristo, hermanos, utiliza la coraza de una manera pura, hermanos, o sea que su vida está en santidad. Entonces la coraza nos enseña 2 cosas. El cristiano, hermanos, debe de portar dentro de su vestimenta la pureza y la justicia. 3 elementos importantes que tenemos ahorita. El cristiano se ciñe de la verdad, no de la mentira, hermanos. Y el cristiano también, hermanos, porta, hermanos, la justicia y la pureza. La tercera prenda, hermanos, que tenemos es el calzado de la paz del Evangelio. Mire, usted está viendo ahí como si fueran unos guaraches, ¿verdad? Esto era lo que usaban los soldados romanos. Y pusimos uno al revés y uno al derecho, hermano, porque aquí hay algo importante. Aquí atrás tiene como tachuelitas, ¿verdad? Como los tenis que usan en el fútbol americano o en el fútbol rápido, que tiene como borditos abajo. Bueno, el soldado utilizaba, hermanos, este tipo de calzado. Parece un guarache, hermanos, ¿verdad? Y abajo tenía como tipo tachuelitas. Y todo tiene un porqué, ¿verdad? Todo tiene un porqué. En el ejército romano, hermanos, se conjugaban muchos elementos y grandes estrategias para alcanzar sus grandes conquistas que los hicieron ser una milicia victoriosa.
Así como el gobierno, hermanos, o como los soldados de Estados Unidos, que han hecho muchas tácticas y muchas estrategias para poder haber logrado, hermanos, lo que hoy son el ejército más poderoso de todo el mundo, y después vienen los ejércitos de Rusia, que aunque ya andan a la par, ¿verdad? En aquel entonces era, hermanos, el ejército romano al que todos le temían, por sus estrategias, por sus maneras de alcanzar esas conquistas, hermanos. Habían llegado a ser esa grande milicia victoriosa. Uno de esos elementos, hermanos, era cada una de las prendas de su armadura. En el marco de ellas estaban los zapatos militares, hermanos, que se usaban. Nada que ver a los zapatos militares de ahora, ¿verdad? Estos eran como sandalias de la actualidad, como chanclas, hermano. El escritor, aquel hombre conocido como Flavio Josefo, hermanos, en el libro, si usted lo ha leído, en el libro La guerra de los judíos, decía, hermanos, que los soldados romanos usaban fuertes sandalias tachonadas. Note, tachonadas, es lo que dice el famoso periodista, ¿verdad?, conocido como Flavio Josefo, que usaban este tipo de zapatos tachonados, abundantemente con agudos clavos, ¿verdad? Eso es lo que dice Josefo. Necesariamente, hermanos, así los usaban por los diferentes caminos y las largas distancias que tenían, hermanos, que recorrer el ejército romano. Esto les ayudaba, hermanos, para tener fricción. Esto les ayudaba, hermanos, para poder tener capacidad más rápida de poder tanto correr como poder escalar. Ahora, veamos, hermanos, por qué el apóstol Pablo toma esta prenda para hablar de la vestimenta del soldado cristiano. En nuestra guerra espiritual, hermanos, Satanás intenta hacernos tropezar. ¿Verdad que sí, hermanos? Nos pone piedras. Y no piedras, piedrotas, hermano, hasta cerros. Y no, que nos pone de todo. Podemos estar firmes en medio de las dificultades, hermanos, y sabemos que estamos verdaderamente en paz con Dios. Que Dios, hermanos, está de nuestro lado. Y que Dios está con nosotros. Si dudamos de nuestra salvación, hermanos, del amor de Dios o del perdón total de Dios, no estamos listos para batallar, para combatir contra el enemigo. Tenemos que ponernos el calzado que nos permita estar firmes contra los ataques del diablo, hermanos. Tenemos que ponernos el calzado, hermanos, para que nosotros podamos aguantar y soportar, hermanos, ese andar, ese caminar, ese correr, hermano. Así éramos considerados antes de ser llamados cristianos. Nos consideraban como los del camino. ¿Se acuerda usted en el libro de los Hechos? Oye, ahí vienen los del camino. Ahí vienen los del camino. Porque ciertamente, hermanos, nuestro peregrinar es un camino. Y en ese caminar, en ese andar, encontraremos muchos obstáculos, muchas murallas, hermanos, que hay que escalar. Por eso es importante que nosotros portemos este calzado de la paz del Evangelio, hermanos, para que podamos soportar, para que podamos tener impulso, hermanos, hacia adelante, no hacia atrás, impulso hacia adelante, y que cuando alguien llegue de parte del enemigo, los ayudantes de Satanás, que son los demonios, hermanos, no hagan ni siquiera que nos tambaleen, porque nosotros tenemos un buen apoyo, que es este calzado de la paz. La paz, hermanos, la tranquilidad de que suceda lo que suceda, Dios, el Cristo, está con nosotros. Hay una promesa que le hicieron a Josué. Si usted se acuerda, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 1 y capítulo 2, cuando muere Moisés, hermanos, se le hace una promesa a Josué. La promesa es: así como estuve con mi siervo Moisés, yo estaré contigo. Yo pelearé contigo. Hermanos, la misma promesa se nos ha hecho con nosotros, ¿o no? Mateo capítulo 28. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Basta creer, hermanos, en ello. Y al creer en ello estamos portando nosotros este calzado del Evangelio de la paz. De que Él va a ir a ayudarnos a conquistar lugares, hermano. Él nos va a ir, hermanos, a ayudar a guerrear contra Satanás. Pero es necesario que todas estas vestimentas, cada uno de nosotros las portemos. Una más.
Este es un escudo que se encuentra, hermanos, allá en la ciudad de Roma. Un escudo antiguo. Hasta por ahí está algo oxidado, ¿verdad? Pero era el escudo que utilizaban en aquel entonces los soldados romanos. El apóstol Pablo utilizó esta figura para hacernos ver el escudo de la fe, hermanos. El escudo de la fe. Un escudo más grande, hermanos, de aproximadamente 122 centímetros de largo y 76 centímetros de ancho aproximadamente. Por lo general era grueso, hermanos, ya que en aquel entonces pues las flechas también eran hechas especiales para atravesar lo que diríamos hoy, ¿no? El blindaje. Bueno, era muy grueso y era pesado, hermano. Era hecho de piezas de madera y cubierto con cuero resistente y en ocasiones, hermanos, hasta con metal se hacía. Obviamente no era utilizado en combate, hermanos, cuerpo a cuerpo. El combate de cuerpo a cuerpo era sin escudo. Este escudo no tenía más que una función, hermanos, proporcionar protección a todo el cuerpo durante un ataque de ejército contra ejército. Los bordes de estos escudos eran construidos de madera, hermanos, que toda una línea de soldados podían juntarse, ¿verdad? Como lo vemos en la famosa película esa del gladiador, ¿verdad? En donde se juntan todos los soldados y hacen una especie de escudo grande, hermanos. Y avanzaban contra el enemigo, como si fuera una pared sólida. Y esto es algo importante para nosotros hoy, hermanos, en día, como cristianos, como soldados de Cristo. Esto nos ayuda a recordar que no estamos solos en esta batalla, hermanos, sino que somos un ejército de soldados que luchamos en contra de un enemigo común. Así como el soldado se junta, hermanos, para hacer una protección, así nos juntamos todos nosotros. Y nos protegemos los unos a los otros, hermanos, contra las acechanzas del maligno. ¿O no es así, hermanos? ¿Cuál es este escudo que nos protege? Que esquiva los dardos del fuego de la duda, hermanos. Las mentiras, los pensamientos blasfemos y los ardientes deseos de pecar. ¿Cuál es este escudo? Solamente hay un escudo. ¿Y sabe cuál es ese? Ese escudo es nuestra fe, hermanos. Nuestra fe es la confianza, es la seguridad que tenemos, hermanos, que Dios nos va a ayudar y nos va a sostener, nos va a levantar. Créame, hermanos, créame claramente que al momento de creer en Él y en sus promesas, somos totalmente, dijo Pablo, hermanos, más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores. Somos alentados, hermanos, con su palabra. Juan lo describió, hermanos, de la siguiente manera en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. El escudo, hermanos, es nuestra fe. Para que creamos por completo, hermanos, que si Dios es con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? ¿Lo crees, hermano? Ese es el escudo que nos ayudará a tumbar todas las perversidades, las dudas, los fuegos de dardos del maligno, las mentiras, los pensamientos blasfemos, hermanos, y los ardientes deseos de pecar. Porque alguien va a llegar, hermanos, y te va a querer incitar a pecar, y tú, hermano, con tu fe gran puesta, con tu escudo de la fe, tú harás que esa persona, hermanos, que ese ayudante de Satanás se vaya de ti, hermano. Eso hay que creerlo, porque las victorias están ganadas cuando estamos en Cristo. Siguiente elemento, hermanos. Tenemos por ahí el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación parece un casco de los que usaban los policías en los 80s, hermanos, allá del Distrito Federal. El yelmo de la salvación. Esta es la mente controlada por Dios, hermanos, el yelmo. La mente que tiene plena certeza de la salvación. Cuando Dios, hermanos, rescata nuestra mente del pensamiento corrupto de este siglo y comienza a controlar nuestra forma de pensar, Satanás no puede llevarnos por mal camino. Satanás no conoce tus pensamientos, hermano. Satanás no conoce tu corazón.
ni el mío. Nosotros dejamos ver a Él nuestros pensamientos y nuestro corazón. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hermanos, cuando nos cimentamos firmemente en sus principios, en los principios de nuestro Padre Celestial, no seremos ingenuos ante los engaños de Satanás. Podremos pelear, hermanos, nuestras batallas diarias haciendo uso de la certeza de nuestra salvación. Y aquí es donde muchos cristianos estamos perdiendo la batalla, hermanos, porque no llevan puesto el yelmo de la salvación sobre la cabeza. Se cansan, les fatiga. Hay una película, hermanos, que hace años salió. Si no mal recuerdo, hermanos, era La caída del halcón, algo así por ahí. Y en esa película, hermanos, me quedó un impacto de un soldado que estaba cansado, fatigado de la guerra, y se quita el casco, hermanos. El casco de un soldado es blindado, hermanos, para que la bala ahí se quede. Estaba tan cansado de la guerra, hermanos, el soldado, que se quita el casco, y en cuanto se quita el casco le atraviesa una bala en la cabeza. Y es aquí donde nos recuerda, hermanos, que hay cristianos que ya se cansaron. Ya les fatigó la salvación, hermanos. Ya les aburrió la salvación. Y esto nos recuerda a aquellos hombres, ¿verdad?, que vinieron al Señor enfermos. ¿Cuántos eran? Vinieron 10. Y el Señor los sanó, hermanos. ¿Y cuántos regresaron? Nomás uno, hermanos. Porque se cansaron, se fatigaron. Así habemos cristianos que estamos cansados ya. Sí, hermano. Aunque no lo digamos con nuestros labios, eso expresamos. Estamos cansados de la salvación. Otra vez domingo, hermano. Otra vez reunión. Otra vez el miércoles reunión. Otra vez. Y nos quitamos ese casco, hermanos. Y cuando te quitas el yelmo de la salvación, entra, hermanos, el maligno a llenarnos de suciedad la cabeza. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios nos ha elegido a todos nosotros, que Jesús nos ha redimido, hermanos, que el Espíritu Santo nos ha sellado. Es hora de que nos coloquemos, hermanos, el yelmo de la salvación y lo usemos con confianza, hermanos. De que nadie, ninguna personalidad podrá atravesarlo. Porque si no lo colocamos, perderemos nuestra cabeza en un sentido espiritual, hermano. Perderemos la cabeza en ese sentido espiritual. Siguiente. Tenemos, hermanos, ahí la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, hermanos. En el costado de cada soldado romano, hermanos, colgando de su cinturón estaba esa espada. Era la única pieza de su armadura eficaz, tanto para la defensa como para la ofensa. En combate, hermanos, mano a mano con el enemigo, cada soldado necesitaba urgentemente de su espada. Y era usada, hermanos, en combate cuerpo a cuerpo. Era un arma de gran precisión para ser hundida en el corazón del enemigo. El soldado cristiano, hermanos, también tiene una espada. ¿La trae usted, hermano, en esta tarde? ¿Cuántas espadas tiene usted en su casa? ¿O tiene más revistas de las TV novelas, de las TV notas, de las TV quién sabe qué? ¿Qué espadas, hermanos? Este es uno de los libros más vendidos en el mundo, hermanos. Este es un libro más traducido en todos los idiomas y dialectos en el mundo. La espada tiene que portarle el cristiano siempre. Siempre, hermanos. Es la palabra de Dios. Es el arma, hermanos, dado por Dios para que el cristiano se proteja y también marche agresivamente contra el enemigo. Jesús, hermanos, previó que sus seguidores
tomarían la ofensiva contra el mal cuando dijo allá en Mateo capítulo 16 versículo 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La puerta de la muerte, hermanos, no podrá contra la iglesia. Y es necesario que nosotros, hermanos, esta espada la estemos afilando siempre, para que esté lista para ir a combate, para ir a luchar, pero también para defender. Pero si no está afilada, allá en la ciudad de Brownsville, hermanos, abajo del púlpito, los hermanos pusieron un letrerito que dice: ¿dónde están sus Biblias? ¿Dónde están las Biblias? Ay, hermanos, que se me olvidó en el carro, de tanto mugrero que traigo en el carro, ya no sé ni dónde anda. Hay gente que usa la Biblia, hermanos, la espada, como somnífero. Hermanos, que no puedo dormir, y cuando leo la Biblia, viera qué sueño me da. Y no, yo nomás leo la Biblia y me quedo dormido. Hay gente que usa, hermanos, la Biblia como caja fuerte, y no es una idea, hermano, para que lo haga. Pero hace 4 años entraron a robar a mi casa, hermanos, y todas las cosas las hicieron, ¿verdad? Las tumbaron y todo, menos mi biblioteca. Pues vieron puros libros de la escritura y vieron Biblias. Ni les hagas caso. Este lugar lo usan para guardar dinero, hermanos. Aquí meten el dinero, lo cierran y nadie va a tocar la Biblia, hermanos. Nadie piensa que aquí hay dinero. Pero hay gente que usa la Biblia para guardar dinero. Hay gente que usa la Biblia, hermanos, para guardar recuerdos. De repente lo abres y como que huele raro. Ah, chis, ¿y esto qué es? El ombligo del niño, hermanos, ahí lo tiene guardado. Hay gente que usa la Biblia, hermanos, para nivelar la mesa del comedor. La mesa está toda cucha, hermanos, y le ponen la Biblia ahí. La Biblia no es para eso, hermanos. La Biblia es la espada del Espíritu, con la cual nos vamos a defender. Acuérdense, hermanos, de qué manera contestó, lo decíamos hace rato en la tarde, hermanos, de qué manera contestó Cristo cuando llegó Satanás y le dijo: pues di, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que se convierta estas piedras en pan. Utilizó la escritura, hermanos. Esa fue una defensa. Y una ofensa es cuando nosotros salimos, hermanos, al campo a guerrear allá afuera con nuestras espadas en la mano y vamos, hermanos, ¿a qué? A combatir al maligno. Por último, un arma más que posee el cristiano, hermanos, es la oración. Es un arma poderosa. Ni siquiera Japón la tiene, hermanos, ni Estados Unidos. La tenemos los hijos de Dios, hermanos. Es un arma muy poderosa que nosotros como cristianos, hermanos, debemos y tenemos que saber cómo usar. Que te pongas en oración al Padre, hermanos, pero por favor, no le pidas tanto, hermano, porque estamos como niños chiquitos, ¿verdad? Papá, y me das para una paleta, y me das para esto, y me das para... ¿Cuándo agradecemos a Dios? Cuando de antemano Cristo les enseñó a los discípulos: oye, Señor, enséñanos a orar. Cuando oren, oren así. Primero hay que exaltar al Padre, hermanos. Hay que enaltecerlo: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay que subir hasta lo más grande que es nuestro Dios, hermano. Y después darle gracias, hermano, por todo. Gracias por el alimento, gracias por el sustento. Es más, gracias por las enfermedades. Gracias por la escasez, porque de ello aprendemos. Porque Romanos 8:28 dice, hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Oye, que se te ponchó el carro, te va a ayudar hasta eso, hermano. ¿Cómo? Sí, te ayuda. Te ayudan todas las cosas para bien. Entonces, amados hermanos, necesitamos nosotros orar a nuestro Dios. Es una de las armas que tenemos nosotros, y es un arma secreta, hermano. ¿Por qué secreta? Porque Cristo dijo: entra en tu aposento, entra en lo secreto, para que nadie te interrumpa, hermano. Cierra la puerta, para que tus hijos no digan: ¿sabes qué, niño? No me molestes, vete allá afuera a jugar. Yo estoy aquí orando a mi Padre Celestial. Y Cristo dijo: cuando ores de esta manera, recibirás recompensa pública. No lo hagas público.
No es el andar orando en público a todo mundo, no, ora en secreto. Y cuando ores en secreto serás recompensado en público. Terminamos, hermanos, nuestra lección y terminamos asimismo también todo el estudio de la carta a los Efesios. Y al igual que como dije ayer, hermanos, mi pretensión no era hacer una exégesis de todo lo que es la carta a los Efesios. Simplemente era un resumen del resumen, hermanos, de toda la epístola a los Efesios. Pablo termina diciendo en el capítulo 6, versículo 21 en adelante: les envío a Tíquico, nuestro hermano en la fe y fiel siervo del Señor, quien les contará todo acerca de mi situación. Envío a Tíquico porque quiero que sepan cómo estoy y para que los anime. Hermanos, que la paz y el amor de la fe de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es el sentir de Pablo en estos versículos, hermanos? Tíquico llevaría, hermanos, el corazón de Pablo a los hermanos a la ciudad de Éfeso. Pablo estaba en la prisión. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si estuviera en la prisión? Y estaba en la prisión por causa de Cristo. Cuando escribe estas cartas, hermanos, en la prisión, él le da una ordenanza a la iglesia y les dice: hermanos, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo puede decir eso Pablo si estaba en la cárcel, hermano? Estaba en los calabozos, hermanos, de las cárceles romanas. Era lo peor. Y aún así, ¿verdad?, envía la carta con Tíquico y les dice: ve, anima a los hermanos para que vean, ¿verdad?, que a pesar de mi situación en la que me encuentro, estoy gozoso, estoy alegre, estoy contento. Un grande ejemplo, hermanos, para nosotros hoy en día. De que esté la situación como esté, tenemos que estar siempre gozosos. Siempre, hermanos. Recuerde, estad siempre gozosos, le dijo Pablo a la iglesia en Tesalónica. Orad sin cesar. Den gracias, hermano, por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Gracias por su atención, hermanos, y asimismo esperamos que el día de mañana, si Dios nos permite, podamos esperarlos una vez más a todos y cada uno de ustedes para iniciar la lección, hermanos, la lección de la epístola a los Gálatas. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su atención.